A continuación nos acompaña Carlos Acosta. Carlos Acosta tiene 36 años, es empresario en el rubro del comercio, gerencia una cadena de tiendas de conveniencia y además una cadena de varias tiendas de bebidas nacionales importadas. Quien aportará la mirada del sector privado, que todos los días enfrenta un desafío de competir, generar empleo, de sostener la actividad en contextos cambiantes. Su visión nos ayudará a comprender cómo un tratado de libre comercio puede impactar en la dinámica comercial y en las oportunidades para el empresario argentino. Carlos Acosta. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos por estar acá. Me presentó muy bien Freddy, me dejó la vara alta, pero me voy a presentar de nuevo. Mi nombre es Carlos Acosta, soy ciudadano de la ciudad de Resistencia, viví toda mi vida acá. Hace más de 12 años ya que vivo del privado, del proyecto. Soy comerciante, empresario del rubro más que nada bebidas y estudiante de la licenciatura de comercio, la próximo a recibirme. Si bien por ahí mi situación no es directamente relacionada al tema de la importación o la exportación, a lo largo de toda mi carrera, digamos, trabajando con este rubro, he visto cómo sí o sí todo se ve afectado en sí, o sea, de manera tan directa que a veces no lo percibimos. Para eso, o sea, la idea es compartir mi experiencia y abrir un poco la mirada para desmitificar esto que viene a ser como una especie de cupo, ya que lógicamente hace más de 50 años o 100 años ya que vivimos de una manera de la cual hoy directamente es imposible y lo van a entender bien por qué. Pero para esto, como yo en algún momento comencé a aprender economía y era una cosa nueva, creo que hay alguien que lo explica un poquito mejor que yo, que para dar un pantallazo le voy a dejar que lo escuchen y saquen sus conclusiones para desarrollarlo lo siguiente. Milton Friedman. Declaración notable en absolutos. La manera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesita acero. Para obtener el acero se necesita un mineral de hierro. Este es el negro. Lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunos minas de Sudamérica. Este crema rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con la ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delinean líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente, miles de personas operaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué nos unió y nos indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios, la operación impersonal de los precios, que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino aún más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Bueno, más claro hay que echarle ahora. Cuando escuchamos este tipo de cosas y nos ponemos a pensar, yo quiero plantear si realmente somos conscientes de cuán rica puede ser nuestra sociedad si nosotros
nos abrimos al mundo o cuán pobre puede ser si realmente nos cerramos al mundo, haciendo catarsis un poco de entender primero que nada las bases de qué es lo que determina una riqueza de una sociedad, o digamos, en este caso, entre países, digamos, qué es lo que determina la riqueza de un país u otro. Si nos ponemos a pensar de la siguiente manera, en cuanto a todo lo que significa en el sistema monetario, podemos decir, por ejemplo, que Venezuela sería un país rico y estaríamos diciendo una gran verdad, porque bajo los pies de cualquier venezolano que habita su tierra, tiene muchísimo valor y una moneda de intercambio de las más importantes en el mundo. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a analizar a Venezuela, más allá de sus recursos naturales que los tiene a disposición, que es un país que no puede alimentar a su población, no dispone de una salud adecuada y no se puede ni siquiera comprar papel higiénico, realmente estamos hablando de una sociedad que aprovecha sus recursos porque verdaderamente es una sociedad rica en sí misma para poder satisfacer las necesidades de la gente. Bueno, claramente no. Lo que determina a que en una economía o un país, una sociedad sea verdaderamente rica es la cantidad de bienes y servicios que circulan dentro de sí misma. No sirve de nada que vos tengas un recurso tan explotable, digamos, como en este caso el petróleo en Venezuela, si vos no destinás de manera eficiente todo lo que vos producís, y todo lo que producís no lo haces de manera eficiente y eficaz, digamos, ambas cosas. O sea, es decir, ser efectivo. En ese caso, ¿qué quiero trasladar con eso? Nosotros somos una sociedad que estuvimos cerrados muchísimo tiempo en el mundo, por una cuestión que, si bien no es exactamente la de Venezuela, porque Venezuela tiene ese recurso puntualmente que claramente se distingue de ser una sociedad rica, pero sí hemos sido favorecidos por cuestiones geográficas, por cuestiones de clima y todo lo que conocemos de nuestro suelo, en cuestiones de recursos naturales que por ahí en nuestra sociedad muchísimo tiempo pudimos satisfacer todo lo que nosotros demandábamos para vivir acá en nuestro país. Yo creo que eso fue un poquito la trampa que nos lleva a estar en esta situación, dado que es una situación que viene ya de muchísimos años y que poco a poco nos va arrastrando hasta llegar a esta situación en la cual habría que rememorar un poco dónde comienza para entender por qué estamos donde estamos y cómo llegamos a donde llegamos en cuestiones de estar tan cerrados al mundo. Para explicarlo mejor, esto arranca en sí desde 1900 aproximadamente, luego que se dio la Constitución de Alberdi, que Argentina obviamente evolucionó muchísimo, se desarrolló mucho en materia productiva, digamos, y en organización territorial como país, pero realmente, bueno, de ahí en adelante se da que los gobiernos socialistas obviamente avanzaron, pero el punto de quiebre se da aproximadamente en los años 50. Eso nosotros tenemos que remarcar, porque obviamente se darán cuenta que gobernamos tal Juan Domingo Perón, que vaya si no tenemos pagando lo que gobernó ese señor. Pero bueno, dejando al margen eso, ¿qué es lo que quiero destacar de eso? Argentina era gran productor en materia agrícola y lo sigue siendo obviamente, en materia ganadera también, y podía ofrecerle al mundo algo que el mundo valoraba. En ese momento teníamos en la circular de la economía mundial, para dar un ejemplo, dentro de todos los bienes y servicios que circulaban, tenemos un 70% de todo lo que era bienes y un 30% de todo lo que era servicios. Dentro de todo lo que era bienes, nosotros podemos encontrar que la pelea en su momento de la producción era el comer, digamos. Estábamos en un contexto donde no solo estábamos favorecidos en esto, sino que el mundo estaba en guerra, el desarrollo no era el mismo, no existían las economías de escala que existen hoy, y la gente valoraba la producción de esos bienes, que obviamente llevaba más mano de obra, y todo iba un poco más lento, por así decirlo. Al transcurrir los tiempos, con los gobiernos que se prendían de esto, y después entendemos que obviamente hicieron otras macanas, como rentar la moneda, como pedir deuda, todo por no salir de esa situación de la cual quedamos presos, por así decir. Mientras tanto que seguíamos cerrado el mundo claramente evolucionó. Los más grandecitos se van a acordar que en una época tener un auto era una cosa casi que un lujo, tener un teléfono
que hoy lo llevamos en el bolsillo, o tener este micrófono, era una cosa casi impensada, era una cosa de ricos. Y si lo trasladamos al día de hoy, un aire acondicionado, por ejemplo, era una cosa de ricos. Fíjense cómo la evolución y la apertura al mundo hace que cada vez tengamos mejores bienes y servicios, digamos, y a mucho mejor precio, de manera tal que todos podemos llegar a acceder a eso. Para eso, bueno, nos lleva a la situación actual, a querer seguir sosteniendo un modelo que obviamente no existe. Hoy la situación se revirtió. Estamos hablando que en el mundo circulan una cantidad de servicios que son el 70% de la economía, y los bienes son un 30%, de los cuales obviamente el alimento no se deja de consumir. Es algo muy importante, eso va a ser clave en algo que también voy a explicar ahora. Pero el paradigma cambió, digamos. Nosotros hoy le damos valor a otras cosas de manera tal que representan mucho más dentro de la economía. Representa, digamos, la tecnología, hoy por hoy la inteligencia artificial, estamos en pleno cuarta revolución tecnológica, con la inteligencia artificial también, digamos, ahí. Queremos consumir prácticamente todo lo que el mundo nos ofrece, pero también tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a adecuarnos al mundo, y nosotros también estar acorde a ofrecerle algo al mundo, y así de esta manera intercambiar todo lo que nosotros sabemos producir para recibir lo mejor que las demás sociedades pueden ofrecer. Les voy a dar un ejemplo para que sea específico en esto, digamos. Si analizamos una sociedad, esto quizás no lo saben, una sociedad o un país, como el caso de Qatar, que es el caso que les puse hoy. Qatar es ampliamente rico en gas natural y en petróleo, pero todos sabemos prácticamente, no es un secreto, que vive la gente en sí en una sociedad prácticamente desértica. ¿Se imaginan si Qatar, con todo lo que produjeran en materia petróleo o gas natural, lo destinara a querer convertir el desierto en una zona agrícola? Bueno, Argentina prácticamente quiso hacer eso. Todos los bienes y servicios que no podía producir de la mejor calidad y el mejor precio, intentó hacerlo cerrándose al mundo. Por eso terminamos en una situación donde los bienes no son viables para la sociedad porque cuestan mucho, y realmente dejamos de producir lo que verdaderamente podríamos producir para obtener más de lo que nos puede ofrecer el mundo. Al caso inverso que propongo, el país de Qatar es Turquía, por ejemplo. Yo no sé si conocerán el caso de Turquía, es uno de los países altamente productor de todo lo que sea materia agrícola y ganadera, pero tiene una particularidad, que es que no tiene combustibles. No puede desarrollarse en materia logística si no es importando lo que le puede ofrecer el mundo en ese aspecto. O sea, de nada sirve ser uno de los mejores o de los más grandes productores si vos no tenés lo que necesitas para complementarse. Me voy explicando, digamos, ese es el nexo en sí que necesitamos del mundo, y por qué se dan las cosas, digamos, más allá de ser el ejemplo extremo, por qué a veces se dan las situaciones, digamos. Porque justamente de eso se trata, de tratar de buscar siempre el máximo bienestar posible dentro de la sociedad y rodearnos siempre de la mayor calidad de bienes y servicios a un mejor precio. Bueno, sorteando un poquito eso con respecto a la otra. Hablamos, esto es muy importante, creo que va a ser de lo más importante. Todo el mundo se pregunta o ve el pánico en la gente cuando dice, no, se van a abrir las exportaciones y la gente, o sea, se va a quedar desabastecida. Eso es una absoluta mentira, casi digo una mala palabra, soy mal hablado, perdón. Eso es una pavada, eso es, porque realmente estamos ante una situación en la cual, si nosotros comenzamos a exportar, primero que nada tenemos la oportunidad de venderle nuestro trabajo a alguien, con lo cual genera fuente de empleo, claramente. O sea, ¿cómo uno puede llegar a creer que va a haber un desabastecimiento si, por ejemplo, nuestra producción principal, o una de las principales, es la ganadería y la agricultura, con la cual somos altamente beneficiados, y el mundo realmente paga muy bien? Si no le preguntamos a Walter, si no lo supo aprovechar. Bueno, ¿qué trae aparejado la situación cuando pasa esto
¿Y qué es lo que se busca? En el caso de las importaciones, que es lo primero que se dice, entran las importaciones, la gente se va a quedar sin empleo. Realmente es una burrada. ¿Por qué es una burrada? Por la lógica misma. Si se supone que nosotros nos estamos abriendo al mundo y vamos a ofrecerle algo que el mundo nos paga mejor, la lógica es que nos dediquemos a eso y que lo que vamos a importar realmente sean más convenientes. Si nosotros, tal es el caso, por ejemplo, muy hablado de la ropa, si nosotros hoy tenemos que pagar una remera por 100, por dar un número X, y realmente si lo traemos de afuera a un número, un precio 20, digamos, y nosotros realmente produciendo ya sea en ganadería, ya sea en agricultura, ya sea minería, que es otra de los puntos fuertes del país, si nosotros producimos eso y a nosotros nos ingresa 100 por algo que no nos ingresaría si nos dedicáramos dentro de nuestro país producirlo, realmente tendríamos la oportunidad de, en vez de comprar una remera, compraríamos 5. O sea, díganme quién sería más rico en ese caso. ¿Qué sociedad sería más rica? ¿Una abierta o una cerrada? Claramente es una abierta, digamos. Ese es el efecto que busca Milei cuando explica por qué nos tenemos que abrir al mundo y por qué tenemos que ser competitivos. Claro, o sea, venimos de décadas, ya casi 100 años, de un modelo que se cerró al mundo y eso ha hecho desastre, digamos. Porque claro está que otro de los mitos que hay, digamos, con respecto a esto y relacionado por ahí al desempleo, lo voy a explicar con el caso FATE. Ahí pasamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué muchas veces vemos y escuchamos que se dice no, hay formadores de precio, hay monopolistas, el empresario es malo? La realidad es que cómo llega la situación a ser un monopolio o cómo llega a ser un oligopolio en la Argentina, tal es el caso, por ejemplo, de FATE, que prácticamente cazaba en un zoológico y nos obligaba a comprar un bien caro y con un precio espantoso, que claramente era un bien de lujo prácticamente para la Argentina. Bueno, el tema es así, o sea, la Argentina tuvo tanto tiempo cerrado al mundo que este tipo de empresas, que cuando nosotros tendríamos que haber consumido del mundo, directamente la empezamos a producir y la producimos mal. Eso es una realidad. Si nosotros hacemos ese tipo de cosas, seguimos con ese tipo de manejos, vamos a llegar a una sociedad estancada porque este producto no va a prosperar y vamos a quedar directamente en una situación de estar prácticamente obsoleto, digamos, con todo lo que nosotros producimos. ¿Cuál es el tema? Al estar protegidos, al no haber competencia, y en el medio todo ese tipo de políticas socialistas que protegían a la empresa más grande por ser la que más trabajadores tenía, y por ahí se fundían las pymes porque directamente el gobierno intervenía, obviamente con la plata de todos nosotros, y rescataba esa empresa, seguía existiendo. La empresa llega a un momento que queda sola o quedan muy pocas, por eso el oligopolio, y te toma de rehén al Estado, hace este tipo de extorsiones obligándote a no despedir gente, que la verdad que es una consecuencia, puede darse, esto es, hay que entender y tenemos que saber comunicar por qué se da, digamos, por qué sucede eso. O sea, es el orden natural que nosotros alteramos durante mucho tiempo y hoy es inevitable, pero a la vez tenemos que entender que el gobierno lo hace de una manera progresiva para no generar un daño en este tejido, digamos, económico. Por eso es que muchas veces se pregunta, ¿por qué no se abre todo? Bueno, es justamente porque en el medio habría una crisis económico-social donde la gente obviamente no está preparada para pasar de un rubro al otro a producir una cosa u otra en un momento X, digamos, que se pueda dar esa situación. Entonces, digamos, lo que se va haciendo es progresivamente y a su vez se abren las dos cosas. Está en nosotros ahí ver la oportunidad que tenemos con la apertura al mundo con respecto a migrar, en este caso, a lo que realmente nos va a rentabilizar más y sin miedo a que nos pueda retribuir de manera tal que nosotros, como les expliqué, podamos comprarle al mundo libremente todo lo que nosotros queramos a un mucho menor costo y mejor calidad y en total y absoluta libertad de elegir qué queremos para nuestra vida, ¿no? Para satisfacerlo. Bueno, como puntualmente esto se trata de un acuerdo con los Estados Unidos,
que trata la relación directamente entre países. Yo lo que le voy a desarrollar un poquito son las 10 principales actividades que puede ofrecerle Estados Unidos a la Argentina, de las cuales les voy a leer porque no me acuerdo todas. Bueno, para el que no ve, tecnología y software, industria farmacéutica y biotecnología, en realidad una aclaración, sería todo lo que sea prácticas médicas y tecnología de avanzada para atención en la medicina de alta complejidad. Bueno, equipamiento médico, que sería lo que estaba nombrando, maquinaria agrícola avanzada. No sé si vieron el caso ahora del productor misionero, que se quejaba que acá una máquina le salía $40.000 contra $12.000 de China. Imagínense cuánto el productor tiene que trabajar para poder comprar esa máquina que le permite seguir produciendo, le permite seguir generando empleo. O sea, es una locura no ver las cosas de esa manera. Bueno, seguimos. Tecnología para petróleo y gas, industria aeronáutica y aeroespacial, equipos informáticos y semiconductores, servicios financieros y fintech, entretenimiento y contenido digital, industria automotriz y autopartes. Industria automotriz, o sea, realmente para la Argentina hoy competir es inviable. A quien no le cuesta y no se da cuenta que en cualquier lugar del mundo vale muchísimo menos, casi que nada en Estados Unidos prácticamente. Pero bueno, pasamos a los 10 productos más fuertes que nuestra sociedad podría ofrecerle, o sea, que la Argentina podría ofrecerle a Estados Unidos. Esto es lo que nosotros podemos producir que Estados Unidos puede llegar a requerir, ¿sí? Agroindustria y alimentos, que es lo más común de ver y es lo más sencillo de producir para el argentino. Carne vacuna de alta calidad, energía, que viene a ser petróleo y gas, minería estratégica, nosotros somos fuertemente competitivos en todo lo que fuera minero, biocombustibles, vino y productos vitivinícolas, economía del crecimiento, servicios profesionales y creativos, pesca y productos de mar y turismo internacional. Hago un paréntesis ahí para comentarle un caso. Yo no sé si lo sabían, pero Argentina es un gran productor de todo lo que sea medicamentos. Es altamente competitivo el mundo. Y vaya la paradoja por ahí de ser competitivos en eso, que realmente si nosotros no estuviésemos abierto el mundo, no podríamos producirlo porque, por ejemplo, la materia prima de todo eso viene de China. O sea, si nosotros no comerciáramos con China, no tendríamos medicamentos ni fuésemos competitivos en esto que hoy le podemos ofrecer a Estados Unidos. Bueno, y con respecto a eso, bueno, el intercambio más directo es que Estados Unidos nos puede ofrecer lo que mencioné antes, todo lo que sea prácticas medicinales de alta complejidad, que hoy es un lujo, es carísimo, tenemos graves problemas de eso, realmente podría ser muchísimo más barato. Y vuelvo a lo mismo del principio, fíjense si no cambiaría la vida de la sociedad de manera tal de que podemos decir que somos más ricos por los mejores bienes y la mejor calidad de los servicios que recibimos de este intercambio. Pero bueno, si no les queda por ahí muy claro en qué situación quedó la Argentina, les dejo un breve resumen de alguien que es un poco más crítico, más conocedor. Es un artículo de Johnny Lane. Bueno, el kirchnerismo dejó a Argentina, y con esto te cierro, en el ranking de libertad económica, en el puesto, lo tenés ahí, mira, 158 de 165. Nos hicieron mierda, básicamente, para resumirlo en el idioma de Harvard. Argentina tiene menos libertad económica que 2 puntos va, a ver si se llega a ver, Liberia, Mozambique, Uganda. Estos países están mejor que nosotros. Chad, Ruanda, Burkina Faso, Malawi, Nepal, Nigeria, Brasil, Nicaragua, Camerún, Kenia, están mejor que nosotros. Angola, El Salvador, Mauritania, Bután, Senegal, Ghana, Uzbekistán, Marruecos, tienen más libertad económica. Namibia, Jordania, Honduras, Tanzania, Colombia,
y Guatemala. ¿Sabes cómo se llama esto? Miseria. Atraso, miseria, ponele el nombre que quiera. Entonces, y cierro. Salgamos de las relaciones carnales con el pobrismo. Bueno, clarísimo. Este es un archivo del 2023, cuando asume Javier Milei. Ese es el contexto con el que quedamos. Tenemos la oportunidad de cambiar eso, de abrirnos al mundo y, siendo inteligentes, vivir en una sociedad más rica y con toda la libertad que tengamos a nuestro alcance de poder elegir. Bueno, este fue mi desarrollo, espero que les haya gustado, tanto como me gusta a mí hablarlo. Gracias.